La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena, que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis la situación económica y financiera del Ecuador, sus perspectivas, en medio de un proceso electoral que vive el país. También hablar de la imagen internacional y cómo recibirá la economía el nuevo gobierno, con algunos ingredientes. Hay una expectativa económica en medio de incertidumbres. El proceso electoral en marcha, habrá el balotaje, la definición el 15 de octubre próximo, y también es importante abordar la imagen internacional que tiene el Ecuador con este proceso electoral. ¿Cómo recibirá la nueva administración? ¿Qué pasa con el déficit fiscal? ¿Qué pasa con las propuestas que se han formulado? Por ejemplo, la posibilidad de intentar meterle mano de nuevo al Banco Central del Ecuador para tomar recursos que son sagrados de los usuarios del sistema bancario y financiero, que a su vez bancos depositan como encaje bancario y reservas en el Banco Central del Ecuador. Y un hecho adicional, que la nueva administración tendrá que enfrentar el impacto del fenómeno del niño, que tendrá su costo. Lo que no se sabe, según los científicos, si será leve, moderado, fuerte, pero el fenómeno del niño está allí a la vista. Con estos antecedentes quiero dar la bienvenida a la invitada e invitados de hoy, el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, la economista María Herrera, analista económica y catedrática universitaria, y el economista José Hidalgo, director de Cordes. Bienvenida, bienvenidos. Economista Jaime Carrera, ¿cómo va a recibir la nueva administración con este entorno económico? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuál es la realidad para que en la campaña, en esta recta final para el balotaje, no se engañe al pueblo ecuatoriano? Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a ti, a María y a José. Mira, creo que el Ecuador no ha dimensionado en su real magnitud la magnitud de la crisis que vive el país. Esta crisis es la más severa de las últimas décadas, ¿no? Se han unido una serie de factores muy similares a los que tuvimos en el año 99, con la excepción de que tenemos una economía dolarizada y el sistema financiero es sólido. Pero por una parte tenemos un déficit fiscal que va a cerrar alrededor de los 5.000 millones de dólares y va a mantenerse en los próximos años. Tenemos una economía que crecerá en este año menos del 2%, entre el 1 y 2%. Las exportaciones no petroleras que tienen un menor ritmo de crecimiento. Las exportaciones petroleras que decrecen, hasta julio han decrecido de manera importante. No se va a exportar el crudo del Yasuní, que es otro elemento que se agrega a los temas fiscales. Luego tenemos una reserva internacional que entre marzo del año anterior y julio, agosto de este año se ha reducido en cerca de 3.000 millones de dólares. Luego tenemos el problema del seguro social, que cada vez tiene serios problemas de liquidez. Y además de eso, tenemos un ejército de pobres que supera los 4 millones de personas, un ejército de desempleados y subempleados y otras categorías que se acerca a los 5 millones de personas, una cifra parecida en la informalidad.
A eso agregamos el deterioro institucional del Ecuador, una justicia que no es justicia, una justicia corrupta, una débil institucionalidad. Los controles no sirven en el Ecuador, definitivamente no sirven. Un consejo de participación ciudadana que atenta de manera permanente a la estabilidad del país. Luego tenemos el fenómeno del niño que está por llegar. Luego tenemos la inseguridad, la lucha contra la inseguridad, que es un problema serio para el Ecuador. Y en general, bueno, es todo un panorama que hay que verlo con realismo. Van a ser muchas las dificultades para encontrar soluciones. Agregamos a esto, Miguel, el comportamiento de los sectores de la sociedad. Por allí hay trabajadores que dicen que no van a apoyar a ningún candidato. A algún candidato porque los trató mal en el periodo que gobernaron. Al otro candidato porque es empresario y que no hay cómo tratar con los empresarios explotadores de los trabajadores. Por allá hay los indígenas que van a anular el voto porque dicen que no les satisface ningún candidato y que al próximo que gane le van a seguir agobiando con las demandas. Los 10 puntos pendientes que supuestamente no atendió Lazo. Por allí hay otros políticos que no quieren saber nada de la economía. Por allá hay sectores que no quieren saber nada de impuestos. Otros sectores que no quieren saber nada de la reducción de los subsidios a los combustibles. Y por otro lado, todos demandan plata para la seguridad social, para la salud, para la educación, para la inseguridad, para la inversión pública, para todo, absolutamente para todo. Y por otro lado, nadie quiere poner $1 en el Estado. Los trabajadores demandan trabajo para la gente, para los jóvenes, pero se oponen a generar un ambiente para las inversiones, para traer inversión extranjera, para exportar más, ¿no? Los jubilados y otros sectores quieren plata para la seguridad social, pero hacen todo lo posible porque el fisco no tenga plata para pagarles el 40% de pensiones y se oponen a toda reforma a la seguridad social. Bueno, este es un país, mi querido Miguel, José, María, es un país, yo diría, de demencia absoluta, ¿no? Es decir, de una irracionalidad que ha llegado al paroxismo. Y en esas condiciones, el gobierno próximo tendrá que enfrentar y asumir el gobierno del Estado. Pero al margen de esto, Miguel, al margen de todo lo que yo acabo de describir, ¿no? Lo que la sociedad ecuatoriana, al menos, debería unirse y pensar para solucionar estos problemas es que tenemos que no elegir a quienes destruyeron al Ecuador, no elegir a quienes, si asumen el poder, van a arrasar con todo, van a arrasar con las reservas, con las cuentas públicas, con la economía, van a atentar contra las libertades, van a perseguir a la gente, van a tener a la gestión del Estado como sinónimo de venganza, van a alejar las inversiones y van a pretender quedarse en el poder 30, 40, 50 años. Entonces, si ya yo describo todo este panorama absolutamente negativo, porque es la realidad, al menos estos problemas tienen que solucionarse en un gobierno democrático que respete las libertades, que tenga un mínimo de responsabilidad en el manejo de la economía y el fisco. Un gobierno que pretenda algún mínimo acuerdo y un mínimo arreglo de las instituciones. Lo que no se va a hacer si es que pretende retornar o la sociedad hace que retorne ese gobierno que tanto daño le hizo al Ecuador y cuyos daños tendrán que, para repararlos del Ecuador, tendrá que pasar 10, 20 años, ¿no? Entonces, ese es el panorama, Miguel, que hay que decirlo en el Ecuador con la frente en alto, con frontalidad,
con absoluto rigor y con el sustento adecuado de los números que yo he visto, Miguel, José, María y todos los que responsablemente opinamos, los hemos puesto en la paz pública, ¿no? Bienvenida a la economista María Herrera. Economista Herrera, ¿cómo ve este panorama, como nos ha descrito Jaime Carrera? Un panorama de incertidumbre, nuevo gobierno, los mismos problemas, algunos al menos profundizados. En medio de esta situación compleja y difícil, a lo que podríamos añadir el impacto de hechos adicionales como el fenómeno del Niño. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buen día. Buen día, Jaime y José. Un gusto estar en este panel con ustedes. El panorama que nos ha presentado Jaime, realmente, como él ha manifestado, es muy real, muy preocupante, obviamente, porque la salida no se lo ve a corto plazo. Me pregunto yo, ¿cómo queremos cambiar este país? ¿Cómo queremos disminuir ese déficit? ¿Cómo queremos lograr ese empleo tan anhelado y tan pedido por mucha gente si lo que hacemos es justamente lo contrario? Si lo que nosotros decimos o el pueblo dice es justamente lo contrario. Primero, estamos abocados a una posible elección que no nos demostraría, que no nos daría seguridad, confianza, democracia, libertad. Y en un ambiente así no se puede trabajar, no se puede prosperar, no se puede invertir. De otra parte, los ciudadanos quieren o queremos todo eso, pero no queremos pagar más impuestos, no queremos que se anulen los subsidios, no queremos que se explote el petróleo que tenemos como reservas, no queremos que haya un ambiente de seguridad cuando contribuimos a ese estado de corrupción que se ha ido desarrollando en el país. Entonces hay una contradicción de hecho. Queremos lograr un bienestar, pero no hacemos nada por lograrlo. No queremos colaborar, no queremos ayudar a que eso prospere. Yo he visto con muchísima pena el desconocimiento que existe no solamente de la población, sino obviamente de los candidatos que son parte de la población. Cuando, por ejemplo, se dice que para solucionar esta crisis, este déficit fiscal, esta falta de recursos, lo que haríamos es tomar dinero de lo que harían los gobernantes es tomar dinero de la reserva monetaria. Y ahí existe un desconocimiento total y completo. Hay una confusión para empezar de el concepto de las reservas internacionales. Hay que partir del hecho de que las reservas no son un ahorro fiscal, de que las reservas, por ejemplo, no son dinero disponible para utilizarlo en cualquier cosa. Las reservas, como lo hemos manifestado por muchas ocasiones, tienen dueños. Si bien las administra el Banco Central del Ecuador, porque ese es el mandato constitucional, todos tienen direccionamientos, todos tienen dueños. ¿Por qué ha bajado la reserva monetaria? Porque precisamente hemos tenido que hacer erogaciones de obligaciones hacia el exterior, como son las amortizaciones de la deuda, entre otros, y no existe el flujo correspondiente que alimente el rubro a través de excedentes del precio del petróleo o de la cantidad de petróleo exportado. Entonces, todos queremos demandar. Hay una presión muy bárbara desde el lado de la demanda, Miguel y amigos y personas que nos escuchan, pero no hay la suficiente oferta que nosotros hagamos desde todo punto de vista para poder generar esa confianza primaria que el Ecuador necesita, porque no hay los elementos que permitan que la inversión, sea nacional o extranjera, se genere en el Ecuador, porque el empleo no vamos a conseguir mediante decreto, el empleo no vamos a conseguir mediante las protestas de los indígenas en las calles, el empleo no vamos a conseguir con las matanzas en las cárceles. Necesitamos un gobierno que conozca, necesitamos un gobierno que
como decía Jaime, al menos haya un acuerdo mínimo en los conceptos básicos del manejo de la economía, que los ecuatorianos no vivamos de la demagogia, porque a veces también somos corresponsables del hecho. Estamos acostumbrados a escuchar cosas bonitas sabiendo que son mentiras. Aunque nos digan que el empleo se va a recuperar, no se va a recuperar si no existe inversión, y la inversión no va a darse si no existe confianza. Con un riesgo país que se acerca a los 2.000 puntos, es imposible que cualquier inversionista llegue al país, que cualquier nacional pretenda invertir en el país, sabiendo que, como ya se ha dicho también, la justicia no es justicia y que estamos vulnerables a todo tipo de ataques. Entonces, lo primero, a mi criterio, es que tenemos que ir a una elección buena y a una elección que al menos sea, como normalmente o usualmente decimos, una elección que nos dé la mínima seguridad, elegir al menos malo, por lo menos que exista una democracia frágil, pero que exista, porque el gobierno, lamentablemente, que está terminando, nos ha dado democracia, pero ha faltado la suficiente fortaleza para precisamente consolidar eso y sentar unos elementos que puedan permitir que el país sea gobernable en el corto, mediano plazo, y que sigamos continuando o que implantemos unas políticas no de gobierno, sino de Estado, que hagan que el país tenga continuidad y no que todo se vaya al cesto de la basura y volvamos a querer empezar cada día una nueva propuesta. Bienvenido al economista José Hidalgo, director de Cordes. José, ¿cómo ve este panorama en medio de incertidumbre, nueva administración, problemas complejos como los que están hoy en el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a María, a Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya Jaime y María han sido eh, bastante detallados en sus respectivas intervenciones. Lo cierto es que la economía ecuatoriana tiene o regresa desde este año, seguramente se va a extender para los próximos, a las tasas de crecimiento que habíamos visto en los años previos de la pandemia, en torno al 1%, incluso levemente por debajo de eso. Hay que recordar que entre 2015 y 2019 la economía ecuatoriana creció apenas a una tasa promedio anual del 0,5%. ¿Y por qué estamos regresando a esas tasas de crecimiento tan bajas? Porque lamentablemente en estos 2 años, pese a algunos intentos que puede haber hecho el gobierno, más allá de sus errores, no se corrigió ninguno de los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. No se corrigió el tema fiscal. Jaime ya lo mencionó. En el año pasado tuvimos un déficit históricamente bajo de apenas 1,6% del PIB, pero este año vamos a volver a un déficit a nivel de presupuesto del Estado que seguramente estará en torno al 4% del PIB, es decir, un déficit bastante difícil de cubrir. Tenemos también, por el lado laboral, por ejemplo, ninguna corrección en materia de normativa laboral, tampoco se hizo ninguna corrección en materia de la normativa para atraer inversiones. Y entonces la tasa de crecimiento de este año, como bien han señalado Jaime, nosotros también en Cordes proyectamos que estará en torno al 1%, probablemente se mantenga en los próximos años. Esto sin tomar en cuenta el impacto que va a tener sobre la economía dejar de explotar el bloque 43 en el Yasuní, o el posible impacto que tenga el fenómeno del Niño sobre algunas exportaciones no petroleras. En ese contexto, entonces, es bastante preocupante que los candidatos finalistas estén hablando de propuestas que implican incrementar el gasto público cuando claramente no hay espacio para incrementar ese gasto. Están hablando de utilizar nuevamente lo que ellos dicen, utilizar las reservas del Banco Central, que lo que a la larga viene a hacer es utilizar el Banco Central como prestamista, inventándose dólares que no existen, cosa que ya se hizo en el gobierno del expresidente Correa, que ventajosamente no generó tanto ruido porque no se entendía muy bien lo que se estaba haciendo, pero que ahora podría generar un nerviosismo muy fuerte en los agentes económicos. No se escucha en ningún tipo de propuesta, y esto en cierta medida es comprensible porque son propuestas que no generan votos, pero decía ningún tipo de propuesta que incremente los ingresos permanentes del fisco. Yo creo que estamos en un punto en el cual es necesario, sin dejar de lado la tarea que continúa pendiente de revisar dónde se puede recortar el gasto,
pero creo que estamos obligados a discutir un incremento del IVA, que es un ingreso permanente que por más o menos cada punto adicional en la tasa del IVA genera 0,4 o 0,5% del PIB en ingresos. Estamos hablando de una economía en la cual claramente se va a violar la regla constitucional o la regla fiscal que está en la Constitución de que los ingresos permanentes tienen que cubrir los gastos permanentes. Eso ya se lo venía maquillando en años anteriores. Durante la gestión del ministro Cuevas, el presidente Lasso sacó un decreto que ponía un poco, digamos, en stand-by esa disposición y permitía que hasta 2023 algunos gastos permanentes de ciertos sectores como educación y salud se cubrieran con ingresos no permanentes, pero en 2024, cuando se tenga que presentar la proforma para el presupuesto del Estado, claramente vamos a volver a ese desequilibrio en el cual los ingresos permanentes, que son básicamente impuestos, no alcanzan para cubrir el gasto permanente y entonces habría una violación constitucional, que no sé cómo piensa solventarla el próximo presidente. Entonces, es una situación que obviamente también tiene, digamos, factores, sí, algunos factores positivos. El sistema financiero, como bien ha señalado Jaime, en general está bien, sobre todo a nivel de bancos privados, aunque claramente hay heterogeneidades entre las distintas instituciones. El sector exportador no petrolero viene enfrentando algunos desafíos nuevos, sobre todo el sector camaronero, cuyos precios han caído de manera significativa, pero sigue generando, a diferencia de años anteriores, un superávit comercial no petrolero. Entonces, hay también factores positivos, pero en general, la economía que recibe el próximo gobierno es una economía muy difícil de administrar desde lo fiscal y con un estancamiento crónico cuya consecuencia social se refleja en el estancamiento del mercado de trabajo y, por lo tanto, en la dificultad de los ciudadanos para encontrar un puesto de empleo. Vuelvo con el economista Jaime Carrera. ¿Qué debiera hacer la nueva administración frente a esta realidad? Porque una es la campaña electoral y otra la realidad que se va a recibir, insisto, con algunos hechos adicionales que no están presupuestados, como el impacto del fenómeno del niño. ¿Qué debiera hacer la nueva administración si Bueno, es responsable? asumamos que aquí estamos en un gobierno, ¿no? Lo primero que debe hacer la nueva administración es decir al país cómo recibe el Ecuador. Porque si no, si toda la sociedad ecuatoriana, las élites económicas, políticas, sociales, los indígenas, los trabajadores, no entienden o no quieren entender cómo está el país, va a ser difícil encontrar soluciones. Entonces, el gobierno tendrá que decirle apenas se posesione: estos son los números que recibo, este es el déficit, esta es la economía, tengo estas limitaciones. ¿Sí? Porque el Ecuador tiene que en el futuro acostumbrarse a vivir con escasez. Y es muy difícil acostumbrarse a la escasez. Redistribuir los sacrificios de la escasez. Eso es lo que le espera al Ecuador en los próximos años. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Ecuador, el gobierno, es una suerte de pedagogía para que la sociedad entienda cómo funcionan las cuentas públicas y la economía. Que no hay dinero para todas las demandas del Estado. Y que si es que existen demandas sociales de inversión pública, de salud, de educación, del seguro social, bueno, cada dólar que gaste el Estado tiene que aportar a la sociedad, nadie más, porque todos somos parte del Estado, ¿no? Y si la sociedad se resiste a subir el IVA, por ejemplo, como dijo José, o como dijo María, a reducir el subsidio a los combustibles, si no quiere darle dólares al Estado, y por presiones el gobierno tiene que hacer ciertas cosas y se endeuda, asumamos que incluso coloca bonos al 20%, en un caso no consentido. Las deudas después tienen que pagarlas del Estado, tenemos que pagarlos todos. Pero cuando se endeuda un país inadecuadamente, ¿sí?, las deudas no se pueden pagar. Y ocurre lo que ha ocurrido en el Ecuador las últimas décadas. Un Ecuador acostumbrado a no pagar las deudas. Y cuando no se pagan las deudas, sube el riesgo país, no vienen las inversiones y se afecta a toda la economía y no hay trabajo para nadie. Entonces el nuevo gobierno,
tiene que decir al Ecuador esta realidad y hacer entender a la sociedad que sobre la realidad de la escasez y de las grandes limitaciones fiscales y económicas, necesitamos un mínimo de gobernabilidad. ¿De acuerdo? Un mínimo. Porque además, si se necesitan ciertas reformas estructurales que deben pasar por la Asamblea, vamos a tener la misma Asamblea que ya la hemos tenido antes, ¿no? Una Asamblea dividida con asambleístas del gobierno de Noboa que aspiro que gane, y lo digo frontalmente, que es lo que requiere el país para preservar la democracia. Bueno, tendrá 12, 13 legisladores, construye 27, la mayoría correístas y el resto de más. Entonces, la gobernabilidad con la Asamblea va a ser fundamental, pero no solo con la Asamblea. Parecería que no entendemos todavía que estamos en un sistema dolarizado. No lo entendemos. Y crecer en dolarización significa tener más dólares que vienen de exportar, de atraer inversiones, otros flujos de capitales y de tener un fisco superavitario. Los primeros años de dolarización, 2000-2006, que yo los llamo la edad de oro de la dolarización, tuvimos el gasto público 21% del PIB. Tuvimos superávit fiscal. La deuda externa se redujo. La inflación bajó al 2%, 3%. Hubo ahorro público que se comió el correísmo. Crecieron, se redujo la pobreza de manera notable. Entonces, el nuevo gobierno, que va a ser de transición, debería tratar de sentar las bases que exige la dolarización: orden fiscal, gobernabilidad, estabilidad macroeconómica, que ya la ha brindado la dolarización, porque el gran beneficio de la dolarización es la estabilidad macroeconómica, el sustento del poder adquisitivo de los salarios. ¿Por qué muchas cosas, Miguel, José y María, no se perciben aún en la sociedad? Parecería que no existen todos estos grandes desajustes por la dolarización. Si no existiera la dolarización, bueno, tendríamos la gente en las calles tratando de comprar dólares, una inflación, los precios que suben a cada momento, y allí se sentiría todo. Lamentablemente no se siente ahora, paradójicamente, por efecto de la misma dolarización. Pero hay algo que yo quiero mencionar que es profundo. Lo que vive el Ecuador en este dato tiene unas profundas raíces de comportamiento cultural del Ecuador. María debe recordar, José también, ¿no? En las décadas de los 80 y 90, desde que nació la democracia, ¿qué es lo primero que hizo el gobierno democrático? Duplicar el presupuesto público. Lo duplicó, sin un solo sucre. Subió salarios. Y de aumentó de 2.000 a 4.000 el salario básico en el Ecuador. Exacto. Y desde allí, Miguel, no hemos podido arreglar los males. Y tú recuerdas en las 80s y 90s, ¿por qué le licuamos al sucre? Todos los años paro por sueldos de maestros de la función judicial, de trabajadores, paros por no subir los subsidios, paros por demanda de los gobiernos seccionales para más plata. Una sociedad, en el Congreso, la repartición del presupuesto del Estado en la Comisión de Presupuesto, creando hasta obras de interés provincial para cada legislador. ¿Tú te acuerdas? Sí, fue un caos, un desorden total que no pudimos arreglar, y vino la dolarización, pero por esos comportamientos. Entonces ahora cabe preguntarnos, ¿la sociedad ha cambiado, Miguel? No, seguimos con lo mismo, trabajadores demandando de lo mismo, oponiéndose a un código de trabajo de hace 80 años en reformas, la demanda de maestros, la demanda de trabajadores, la demanda de la función judicial. Pero hemos llegado al extremo, Miguel, de que este Consejo de Participación Ciudadana va a un juez y le dice, bueno, dame el dictamen para que el Estado me dé 280 millones de dólares, pero por Dios, entonces que los maestros vayan a otro juez y les digan que les dé 1.000 millones más, y que por allá la policía vaya a otro juez y le diga, dame que le dé el Estado 1.000 millones más, pero por favor, dólares no se crean así, pues no. O sea, esto es demencial, ya es una locura, ¿no?
Entonces hay comportamientos culturales de irracionalidad en el país que persisten desde hace décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad no termina de entender cómo funciona la economía, cómo funciona el fisco, y sobre todo no termina de entender que para salir adelante en el país necesitamos años de esfuerzo, de sacrificio y la contribución de todos, la ilusión de crear un país mejor. Mira, si el Ecuador creciese 15 años al 5% anual, ¿sí? Duplicaríamos el ingreso per cápita actual, duplicaríamos y todavía sería insuficiente. Y no hay manera, como decía María, no hay forma de que haya trabajo, que haya progreso, que haya plata para el Estado, si el Ecuador no crece y no crece sin inversión. No hay forma, no hay manera. Y más en dolarización, ¿no? Entonces, todas estas cosas tiene que enfrentar el nuevo gobierno en su transición, porque ya estaremos pensando en el 2025. Porque además, Miguel, en el futuro hay que pagarle a las deudas, hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional más de 1.000 millones en amortizaciones, hay que pagarle a los bonos basura reestructurados, amortizaciones de un interés creciente, y hay que pagar un montón de cosas. Pero de todo esto deben saber los políticos, los candidatos, las élites. Y la decepción viene pronto, porque los candidatos le ofrecen más trabajo, más dinero para hacer educación, más dinero para salud. Y cuando están en el poder no pueden hacer, porque no hay cómo, no se puede atender. Y ahí entonces viene el desencanto de los que les han elegido y otra vez quieren votar los gobiernos y seguimos con la ingobernabilidad. Entonces todas estas cosas hay que decirlas y hay que pensarlas como sociedad. Economista María Herrera, frente a este panorama que han descrito Jaime Carrera, José Hidalgo, usted, ¿cómo lograr un mínimo acuerdo de gobernabilidad en el manejo económico, como citaba Jaime Carrera? ¿Cómo lograr un acuerdo? ¿Cómo darle sostenibilidad a la economía? A un acuerdo mínimo. Bueno, realmente es muy difícil, ¿no? Yo creo que es muy difícil, pero sí, Jaime hablaba de una pedagogía. Yo creo que eso es importante. Yo he sido expresa en manifestar de que cuando asumimos la dolarización debía haber existido una capacitación respecto a lo que ingresaba el país a hacer. Qué bonito es manejar dólares. Cierto es que ha revalorizado los salarios de los trabajadores, se ha incrementado o sea, mejorado el estatus de vida de la mayoría de la población. Y hoy la mayoría de la población efectivamente no quiere que se vaya la dolarización. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero toda la gente dice no, que mantengamos la dolarización, pero la dolarización no puede mantenerse por sí misma. La dolarización necesita que se hagan cosas para que eso se mantenga. Necesitan que se generen dólares para que se mantenga la dolarización. ¿Y cómo generamos dólares? Haciendo crecer el aparato productivo. ¿Y cómo hacemos crecer el aparato productivo? Por ejemplo, yo veo unas salidas difíciles, pero posibles en el corto mediano plazo. Habría que reestructurar la deuda para que nuestras salidas de capital no sean demasiado onerosas. Soy contraria totalmente a caer en default o a no honrar las deudas, porque un país tiene que ser responsable. De eso depende también su imagen internacional. Sin embargo, hoy que hemos reanudado las relaciones con los multilaterales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es preciso que nosotros hagamos ciertos acuerdos de largo plazo que nos permitan tener un respiro, porque lo que se dice, por ejemplo, de tomar la reserva, que incluso el candidato Noboa, que no esperaba que lo dijera, ya ha manifestado que va a tomar 1.500 millones, eso en el peor de los casos, aparte de desfinanciar todo el equilibrio de la economía, aparte de eso, no solucionaría en nada. Esos 1.500 millones cogen, se van, como decimos comúnmente, se ferean y se terminó los 1.500 millones. Eso hay que invertir. O sea, hay que hacer inversión si queremos conseguir un aparato productivo sano, si queremos nuevos productos, si queremos una oferta exportable que nos permita atraer inversiones. Otra solución que yo le veo es que podríamos negociar
no sé si es el término adecuado, pero que podríamos trabajar mucho, o el gobierno debería trabajar muchísimo en cómo anular esos famosos subsidios que lo único que hacen es beneficiar a quienes no deberían ser beneficiarios, a la gente que puede pagar, a los contrabandistas, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos una cantidad que es aproximadamente 3.000 millones o más de dólares que podríamos ir hacia la inversión pública y esa inversión pública en beneficio de los más necesitados, de los más vulnerables, de los más pobres. Otro tema que yo vengo teniendo en mi cabeza desde que era estudiante es la austeridad en el gasto. Y es que a pesar de que todos los gobiernos que ingresan se llenan la boca hablando de austeridad en el gasto, llegan al Estado y gastan más de lo acordado. Y eso es el caso de este mismo gobierno que está terminando. Entonces tenemos que hacer conciencia a todo nivel. Todos los colaboradores, primero todos los que hacen gobierno. Y segundo, claro, la asamblea es impenetrable y yo no creo que por el solo hecho de cambiar y volver a elegir ya tengamos una asamblea de más alto nivel. Lo dudo. Y si me equivoco, me encantaría. Si me encantaría que llegue gente proba, que lleve gente que conozca, que no hable solamente con retórica política, que no politice la economía, sino que desde el fondo realmente de la realidad conozca y le dé soluciones reales, hábiles, viables, para que podamos nosotros transformar este país. Son medianamente esos tres elementos los que podrían tratar de negociarse, de conversar, para ver si por ese lado podemos estabilizar. Si no, no hay manera, es que no hay manera, Miguel y amigos, de que podamos corregir ese desequilibrio fiscal que tenemos. El tema del Yasuní, que ahora el gobierno quiere darse un paso para atrás, es que eso va a debilitar tremendamente, porque los ingresos petroleros, queramos o no queramos, son una fuente importantísima, la principal fuente de ingresos para el Ecuador. Si nos oponemos a la explotación petrolera, si nos oponemos a la explotación minera, entonces, ¿qué queremos, pues? O sea, hagamos un mea culpa y digamos, si yo quiero mantener todo lo que tengo y no quiero sacrificar nada, o sea, entonces, bueno, me estoy autoliquidando, me estoy haciendo un harakiri. Lo que tendríamos que exigir, si es que se hagan buenos contratos de explotación, que haya una selección adecuada de las compañías que van a venir, por ejemplo, a explotar la minería, de que nos demuestren que van a trabajar con tecnología de punta para que nosotros podamos estar seguros que va a haber el mínimo impacto ambiental, pero tenemos que hacer uso de esos recursos y no es que nos estemos yendo. Yo soy personalmente defensora del medio ambiente, de la ecología, pero lo que tenemos es que buscar un uso racional de los recursos, no un no uso, porque hacer un no uso no nos va a servir de nada. Nosotros nos perjudicamos y otros países sí van a aprovecharse de esa desventaja nuestra, de esa omisión nuestra. Entonces, pienso que hay que comenzar por ahí, pero pensaría que obviamente, ojalá que estos mensajes que yo creo que también hay mucha gente que lo hacemos a través de estos medios posibles, a través de muchos otros mecanismos que se transmiten, ojalá que nos olvidemos un poco de esa retórica política que tanto daño nos hace, porque realmente claro, ya hemos visto cómo del dicho al hecho hay una enorme realidad, una gran distancia. Entonces, también nosotros no debemos, como decía yo anteriormente, no debemos solamente convencernos con palabras bonitas y creernos de eso. Finalmente, lo único que podría decir es que, pues al ser educadora por mucho tiempo, que ha sido esa mi misión, yo creo que hay que fortalecer la educación, pero una educación de calidad. No se trata solamente de los recursos que vayan al presupuesto general del Estado, hay que trabajar por otros campos, hay que hacer educación global, comparada con convenios internacionales, de manera que en esa instrucción también, además de la educación integral, en esa instrucción se vean
comportamientos y niveles educativos de países que han llegado a través de este medio a consolidar un bienestar para toda su sociedad y no solamente conformarnos con subir los recursos y como que eso ya está hecho. Y lo mismo ocurre en el caso también de la salud. O sea, los recursos tienen que ser bien utilizados, tienen que ser adecuadamente utilizados para que nosotros podamos ver resultados. Si no, aunque hayan recursos suficientes y aunque se aumenten cada año en el presupuesto general del Estado, los resultados van a ser iguales, van a ser los mismos o lamentablemente aún peores. Economista José Hidalgo, ¿cómo lograr este mínimo acuerdo de gobernabilidad como señalaba Jaime Carrera y que también ha contribuido en el análisis la economista María Herrera con austeridad en el gasto, calidad del gasto de lo que tanto venimos hablando y no hay manera de lograrlo? Acuerdo de gobernabilidad, ¿sobre qué base? Lo primero, yo diría, Miguel, y en esto muchas veces Jaime ha sido bastante claro en mostrar cuál es la estructura del gasto del Ecuador, ¿sí? Porque muchas veces se escucha eh, la demanda, yo creo que en gran medida justa, de que es importante reducir el tamaño del Estado, que es un Estado demasiado grande, porque finalmente en los primeros años de dolarización no teníamos un gasto público del nivel que tenemos en la actualidad, que ya de por sí, ventajosamente, no es tan alto como el que llegamos a tener durante los años del gobierno del presidente Correa. Pero una buena parte de ese gasto realmente es muy difícil de reducir, porque estamos hablando de gasto en educación, en salud, en seguridad, en transferencias a los hogares más pobres, en intereses de la deuda pública, que obviamente se tienen que honrar si queremos seguir teniendo acceso a financiamiento más adelante. Y la dificultad de reducir ese gasto yo creo que queda bastante clara en el hecho de que los últimos 4 ministros de Economía y Finanzas me parece que son personas que no podemos calificar de derrochadores. Ha estado ahí Richard Martínez, Mauricio Pozo, Simón Cueva y ahora Pablo Rosemena. Y me parece que los 4, en mayor o menor medida, han hecho algún esfuerzo para controlar el gasto, pero seguimos hablando de un gasto que a nivel de todo el sector público no financiero está por encima del 35% del PIB. Y es obviamente un gasto que no alcanzamos a cubrir con los ingresos permanentes que estamos generando en la actualidad. Entonces creo que la discusión debería empezar por ahí. ¿Qué rol queremos dar los ecuatorianos al Estado? ¿Queremos que el Estado ecuatoriano nos siga proveyendo bien o mal, en varios casos lamentablemente de manera ineficiente, de los servicios básicos de educación, seguridad, salud? Yo creo que todos vamos a responder que sí. Bueno, ¿eso cuánto cuesta? Y entonces, ¿cuánto deberíamos generar como ingresos permanentes para poder cubrir esos gastos? Pero si es que la gente exige que el Estado siga proveyendo de este tipo de servicios y a la vez se opone, por ejemplo, a que los ingresos tributarios alcancen para cubrir ese gasto, entonces es un debate entre sordos, porque claramente no vamos a poder eh, subsanar este desequilibrio fiscal ya atávico que tenemos en el Ecuador y que es una de las causas también estructurales por las cuales el Ecuador crece tan poco, porque estamos hablando de una economía que no genera certezas a los inversionistas porque en cualquier momento o estamos con este riesgo de qué va a pasar con la dolarización o en cualquier momento el Estado deja de pagar sus deudas, incrementa impuestos y demás. Entonces yo creo que la discusión debería centrarse sobre todo sobre hechos concretos. Lamentablemente es muy difícil exigir eso en un país tan propenso al populismo como el Ecuador, y por eso es que, pues, lejos de reconocer la situación que van a heredar, los candidatos hablan de unas ofertas que claramente no van a poder cumplir. Entonces, yo sí creo que lo primero que deberíamos hacer es esta pedagogía de tratar de explicar a la ciudadanía cuál es la situación real de la economía, qué esperamos o que haya un debate sobre qué esperamos del Estado. Por ejemplo, el debate debería incorporar, bueno, ¿queremos que el Estado siga subsidiando el 40% del fondo de pensiones? Sí, bueno, eso nos va a costar tanto, pero exigimos y no estamos eh, dispuestos a dar nada a cambio. Hace menos de 2 años se aprobó una reforma tributaria que incrementaba la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos y lamentablemente el mismo gobierno luego la revierte, cuando era una reforma que claramente ayudaba en alguna medida a elevar los ingresos permanentes del fisco.
Entonces, ¿y esto por qué lo hizo el gobierno? Seguramente por un tema político, porque realmente no veo otra explicación a que se haya revertido una reforma cuyo costo político ya se asumió y además en un gobierno que no aspiraba a la reelección. Entonces, sí me parece que es muy difícil solucionar los temas de fondo cuando el debate, la mayoría de las veces, no se sustenta en cifras reales, no solo en lo fiscal. Lo mismo ocurre con lo laboral, por ejemplo. Los sindicatos salen a hablar supuestamente en nombre de los trabajadores cuando la mayoría de los trabajadores no están representados por ellos por el hecho concreto de que la mayoría de los trabajadores en el Ecuador están en informalidad, no están representados obviamente por ningún sindicato. Lo mismo ocurre con el tema de la seguridad social. Entonces, si es que los ecuatorianos seguimos rehuyendo un debate serio, los problemas se van a seguir profundizando y vamos a seguir cayendo en ofertas populistas que van a seguir cavando en el mismo hoyo. Entonces, me parece que el debate debería empezar por ahí y ahí obviamente la responsabilidad, aunque en gran medida recae sobre la clase política, no es exclusiva de la clase política, sino también de quienes hacemos opinión, de las élites y obviamente de la ciudadanía en general. ¿Qué recomendarían nuestros invitados frente a este panorama que dos o tres puntos vitales para la nueva administración luego de las elecciones del balotaje de octubre? Economista Jaime Carrera. No, yo creo que lo fundamental es un acuerdo de gobernabilidad, ¿no? En todos los campos, político, social, laboral, fiscal, económico. Un acuerdo básico de gobernabilidad del Ecuador. Eso es una obligación este rato del Estado. Si no se quiere nuevamente promover un shock como el del 99, donde allí sí la sociedad reacciona, ¿no? Entonces, la gobernabilidad debe ser la palabra clave sobre puntos básicos, ¿no? Crecer, invertir, mantener las cuentas en orden y todo lo que implica un progreso del país. Y el otro tema fundamental, Miguel, es llamar a la autoestima del Ecuador, ¿no? Es decir, el Ecuador necesita una sociedad que tenga una autoestima para la forja de un Ecuador de progreso, ¿sí? Todos tenemos que poner el hombro sobre para construir un Ecuador que queremos, ¿sí? Aunque resulte duro, sí nos debería dar un poco de hasta vergüenza. ¿Qué es el Ecuador en América Latina? Está a la cola del progreso. Y con una producción de $500 al mes, no podemos esperar vivir como Dinamarca, ¿no? Esa es la cruda realidad. Entonces, gobernabilidad y levantar nuestra autoestima como nación para todos contribuir a la forja de un país mejor. Cambiar el chip del Ecuador radicalmente. El Ecuador necesita redireccionar sus comportamientos, su visión del país y lo que se tiene que hacer en el Ecuador. Economista María Herrera, ¿qué recomendaría usted? Dos o tres puntos concretos. Dice e insiste Jaime Carrera, un mínimo acuerdo de gobernabilidad. ¿Qué debiera contener un mínimo acuerdo que le lleve a un manejo económico con prudencia a la nueva administración? Estuve pensando cuando escuchaba a Jaime cómo lograr esos acuerdos mínimos en un país tan ingobernable, con diferentes puntos de vista, con muchas demandas y pocas ofertas. Pero se me ocurre una idea a este momento, y es que deberíamos aprovechar algo de la estrategia del populismo, tan dañino, por supuesto. Pero ¿cuál es una de las estrategias que ellos han utilizado? Es el contacto con el pueblo. Y que ese contacto ha sido mal utilizado, obviamente, porque manipulan a la gente. Y yo creo que el nuevo presidente, de llegar Noboa como esperamos que podría ocurrir, debería haber un mayor contacto. No sé exactamente los mecanismos, no sé cómo el gobierno se debería programar para tener un acercamiento, por ejemplo, con la clase indígena, pero no un acercamiento político netamente. Sé que va a haber un componente político, pero lo que estamos hablando precisamente aquí, un diálogo en el que
se haga entender que no podemos conseguir o que no podemos demandar todos los puntos que ellos ponen en un pliego de peticiones que el gobierno que va a salir, no solamente que acogió los 10 puntos, sino que los multiplicó, los triplicó por n números, sino que hagamos o se logre hacer entender que para poder demandar o para poder conseguir 1, 2, 3 o 4 puntos de los que todos estamos conscientes que se necesita, debemos ceder también. Y yo vuelvo a insistir en el tema de los subsidios. Ya hay un bono que recibe la gente más pobre. Probablemente habría que buscar otra manera de que esos subsidios vayan hacia los más vulnerables, pero alguna manera de que ese dinero no se quede en el consumo por sí mismo, sino que vaya a generar, aunque sean unas economías micros, unas microeconomías que vayan a generar bienes y servicios, que dejemos de consumir tanto como lo hacemos hoy, porque nos hemos vuelto una sociedad consumista como al nivel de los países más desarrollados, y habría que ver que ni siquiera los países altamente desarrollados tienen relativamente nuestros niveles de consumo. Entonces, volvemos a lo mismo, esa pedagogía para hacer entender a la gente cómo podremos salir de esta crisis y poner puntos concretos como la disminución del gasto, el sacrificio que tenemos que hacer todos. Caso contrario, nos iríamos a una crisis más grande todavía. Me parece que por ahí podríamos ir. Economista José Hidalgo, ¿cuál debieran ser las recomendaciones? ¿Es viable un mínimo acuerdo de gobernabilidad en los diferentes campos, partiendo de la economía también? ¿Qué recomendaría usted, dos o tres puntos concretos? Sí, muy concretamente, el primero es que por favor no utilicen al Banco Central como prestamista, muy concretamente, que eso puede poner en riesgo la dolarización, puede generar un nerviosismo muy difícil de controlar en los agentes económicos que podría terminar contagiando incluso al sistema financiero. Entonces, el primer punto es ese, que el desequilibrio fiscal no se soluciona con ese tipo de medidas, sino que eh, las consecuencias de usar al Banco Central como prestamista pueden ser peores que la enfermedad. Entonces, el primero sería ese. El segundo es que dejen de lado esta actitud que hemos tenido muchas veces en el Ecuador de que el gobierno entrante no deja piedra sobre piedra del que sale, ¿no? Y yo sí creo que, por ejemplo, en materia de comercio exterior, el gobierno saliente ha sido muy activo en la negociación y firma de acuerdos comerciales y me parece que es una actitud destacable e importante para una economía pequeña como la ecuatoriana, cuyo crecimiento en buena medida depende del dinamismo de las exportaciones. Entonces creo que el próximo gobierno, en un tema que no implica ningún sacrificio fiscal ni ninguna política, digamos, impopular, continúe con la negociación de acuerdos comerciales o fomente su aprobación en el legislativo en el caso de aquellos que ya han sido firmados por el gobierno que está saliendo. Y en tercer lugar, y esto obviamente es lo más difícil de todo porque implica una medida que no es popular o medidas que no son populares bajo ningún concepto, que se entere bien de cómo está la situación fiscal y busque, sobre todo si es que aspira, bueno, es difícil políticamente aspirando a la reelección, pero si es que aspira a gobernar 5 años del Ecuador o 5 años y medio del Ecuador, que tome medidas de fondo en temas fiscales y no únicamente sigamos con estos parches que, insisto, pueden terminar agravando más el problema. Y las medidas de fondo implican, obviamente, más allá de la reducción en algunos gastos que sigan siendo superfluos, que habría que identificarlos y que por ahí pueden estar la voluntad de reducir el gasto puede ser sobredimensionada, que se fijen también en el lado de los ingresos. Creo que el Ecuador, y así lo muestran las estadísticas internacionales, tiene una presión fiscal menor que el promedio de América Latina, menor que algunos países vecinos, y entonces sí creo que la sociedad ecuatoriana y sobre todo quienes más tenemos, debemos contribuir para que quienes menos tienen, a través de un gasto público, ojalá eficiente, puedan recibir los servicios suficientes de salud, seguridad y educación. Así que esos serían mis puntos. José, eso implicaría darle sostenibilidad con un manejo prudente de la economía ecuatoriana. Sí, evidentemente, es sumamente importante que la economía ecuatoriana, aunque sea no va a ser de la noche a la mañana, pero en un periodo tampoco muy extendido, enfrente
de manera genuina sus desequilibrios estructurales. Porque lo último que queremos es continuar con estas tasas de crecimiento económico del 0, 0,5, 1%, que no generan oportunidades en el mercado laboral y que hacen que en promedio cada año los ecuatorianos seamos más pobres. Y solucionar esos desequilibrios implica obviamente un debate serio, como mencioné previamente, que no se limita a lo fiscal y que ojalá el próximo presidente o la próxima presidenta esté dispuesto a encabezar. Es importante recoger lo que esta mañana se ha dicho, partiendo de un clamor que existe en el Ecuador, la necesidad de un mínimo acuerdo de gobernabilidad en todos los campos. Y parte de ello, evidentemente, es la economía, para darle sostenibilidad, no solo a las cuentas fiscales, sino a la situación económica que vive el Ecuador. Por ello, quiero agradecer este aporte del economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, la economista María Herrera, analista económica y catedrática universitaria, y el economista José Hidalgo Payares, director de Cordes. Muy amables, como siempre, por este valioso aporte en un momento complejo y difícil que vive el país, en medio de un proceso electoral para la definición de quién gobernará, al menos en una primera etapa, un año y medio hasta el 2025, luego del balotaje del próximo mes de octubre. Muchas gracias a Jaime, a José y a María. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Gracias también, Miguel. Un gusto, luego. José y Jaime. Hasta luego. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y les recomendamos y les deseamos un feliz fin de semana a todos nuestros miles de seguidores. Muy buen día. Felicidades. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.